Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Septiembre es el mes nacional de la concientización sobre el suicidio. Y por ello, en Tres Rutas hemos decidido tomar una ruta controversial y hablar sobre este tema, que muchas veces está estigmatizado y a veces tratado como un tabú. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo súper agradecida por la oportunidad de poder hablar de este tema porque realmente es bien estigmatizado y es importante hablarlo principalmente en este mes. Así es que gracias a Tres Frutas por el espacio. Sí, la verdad que sí, que ha sido muy bueno poder permitirnos tocar este tema, donde estamos conscientes que hay tantas personas necesitando de conocer del tema, de poder hablar del tema, de escuchar del tema, para sentirse que tienen la confianza de exponer y saber más, un poquito más del tema. Andel, y háblame un poco sobre qué nos dice el DSM-5 sobre lo que es el suicidio. Mira, el DSM-5 hizo un cambio muy importante ahora en su más reciente revisión del DSM-5-TR. Y es que básicamente ahora los proveedores de salud mental tienen la opción de agregar un código específico para ya sea historia o presentación clínica de una conducta suicida o de autolesiones no suicidas. Entonces, eso es importante en el contexto de que una también crea más concientización, inclusive entre nosotras, las personas que trabajan en salud mental, de hacer esas preguntas, de estar pendiente, y entonces tenemos la opción de poner el código en sí, que es muy importante para fines de seguro, pero también para dar información de dónde debe de enfocarse el tratamiento de ese paciente. Así que es un paso de verdad que yo entiendo que, bueno, o espero realmente que ayude mucho a la prevención y al tratamiento con personas con situaciones suicidas. Muy interesante. Me llamó mucha atención lo que dijiste de conductas suicidas y no Ujú, suicidas. Entonces, ujú. ¿cuáles serían, vamos a ver, para poner a la audiencia en contexto, cuáles serían esas conductas suicidas entonces? Las conductas suicidas son aquellas que son destinadas y tienen la intención específica de terminar tu vida. Hay autolesiones que son no suicidas, en donde no hay intención de terminar la vida, pero sí son, por ejemplo, a veces la persona está moretones, se corta, pero sabe, no corta totalmente a un nivel de que le va a producir, como te digo, una herida grave, sino que son más bien personas que tienen problemas quizás de irregulación emocional y usan Ujú. ese tipo de, lamentablemente, de autolesiones, porque son, cuando tú le preguntas a la persona, son definitivamente no suicidas, o sea que la intención está ahí de terminar su vida. Entonces entra en cuanto a tratamiento y en cuanto a información, entra dentro de otro contexto, obviamente, sí. Ya aquellas que son suicidas, entra dentro del marco de o lo que le llaman attempts, cuando tú intentas acabar con tu vida o Eh, terminar tu vida. Intentos, exacto, intentos Ujú, de suicidas. sí, Ok. exacto. Ujú, Qué bueno que haces esa diferencia, porque la verdad que sí había oído, obviamente, los ambos conceptos, pero no estaba ujú. muy claro en cuál era la diferencia. Y es muy bueno resaltar eso, resaltar esa parte. Sí, 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 sí. Sí, no, la verdad que parte una de las problemáticas del suicidio en sí es que casi no se habla, e inclusive dentro del contexto de salud mental, obviamente estamos hablando muchísimo más, y este mes nos
nos recuerda y nos motiva realmente a hablar muchísimo más, aparte de todas las situaciones que están pasando, o sea, cada vez más personas quizá que conocemos o en las noticias y demás, nos enteramos de mucho más casos de suicidios. Sí. Fíjense que dentro de toda este tema que decidimos tratar en este mes, por lo que tú planteaste, Andel, eh, estuvimos leyendo sobre algunos mitos que hay alrededor de este tema. Y yo creo como que lo vayamos comentando, porque es bueno que la audiencia sepa, ¿verdad? Lo que hay detrás de eso, cuál es la realidad que hay detrás de ese mismo tabú, mito, estigma, como decíamos al inicio. Por ejemplo, uno de los que me llamó mucha atención es que el suicidio no es común. Está esa creencia de que esto no es común. Sin embargo, diariamente muchas personas mueren por esta causa a nivel mundial. ¿Qué opinas No, de eso, Andrés? claro que sí. No, claro que sí. De hecho, es un mal que está incrementándose, o sea, cada vez más. O sea, básicamente tenemos más de 700,000 personas al año que mueren de suicidio. Y quiero aclarar un término que no se usa adecuadamente, porque usualmente decimos la persona cometió un suicidio. Ujú, El cometido implica como un delito, como un acto inmoral, pero ujú, realmente el suicidio es una consecuencia de condiciones a nivel cerebrales. Entonces, el decir es como ponerle la carga a la persona que murió por suicidio. Realmente el término que se debe de ok, decir es la persona murió por suicidio. ok. Y eso es parte también de tratar de quitar ese estigma o quitar esa parte de que la culpabilidad también a la persona que Que termina su falleció vida por de esa esa causa. manera o Exacto. que falleció exacto por ese motivo realmente. No, pues mira, interesantísimo, porque la verdad es que, creo que yo mismo podría haberme dicho, o si no lo dije ya en lo que iba del episodio, me Sí, puedo haber sí, yo visto, misma. Ajá. sí, Ujú. diciéndolo, o sea, claro, estamos aquí para eso, para aprender. Me parece Claro, muy válido claro. esa aclaración, muy, muy válida. Sí, claro, y mientras más se cree conciencia de que las conductas suicidas son complejas y que no son simplemente una decisión de la persona o un producto de una depresión súper o mega profunda, sino que corresponden a procesos más complejos a nivel cerebral, así como también un conjunto de factores que juntos detonan ese tipo de conductas. De hecho, el suicidio se puede presentar en personas sin enfermedades mentales preexistentes. Así que lo podemos ver en personas con enfermedades mentales o no. Entonces, el suicidio, para terminar con el aspecto de lo que estábamos aprendiendo científicamente actualmente, y que todavía nos falta mucho para aprender, pero que cada vez hay más avances. Por ejemplo, muchos de los últimos descubrimientos están relacionados con el suicidio y a cómo nuestro cuerpo responde al estrés. De hecho, algunos estudios de personas que ya han muerto por suicidio han encontrado una mayor cantidad de hormonas relacionadas al estrés en el cerebro. También han encontrado una mayor inflamación del cerebro en esas personas que han muerto por suicidio comparada con personas que han muerto por otras causas. Entonces, realmente es más allá de solamente tomar una decisión, ¿verdad? También está, por ejemplo, el neurotransmisor eh, serotonin. Serotonina. Sí. Serotonina, Ujú. exacto, en español, y que está vinculado, obviamente, como sabemos, con el trauma y la depresión. Y lo vemos en Ujú. muchos casos realmente con personas que ya han muerto por suicidio. Sí, ¿sabes qué, Andel? Otro de los mitos, siguiendo en esa línea, es, primero hablábamos de que no es muy común, eso es un mito. Otro es que la gente entiende
que no es muy común, pero la realidad es que 1 de cada 9 personas ha pensado alguna vez en su vida en el suicidio, Ujú, ya sea ujú. considerado de alguna manera u otra, se ha tentado con ese pensamiento, se diría. Lo cual entiendo que es una Ujú, cifra bastante alta, de que de cada 9 personas, una claro, esté pensando, fantaseando con ese, con esa forma de terminar en su vida, deja mucho que decir. claro, claro. Para ponerlo como en contexto como más llano, imagínate que tú estás en una reunión familiar y alrededor, qué sé yo, de 9 personas, una de esas personas ha podido, tener esas Exacto. ideas de Y terminar sabe su que vida. en el mismo ámbito, otro mito que la gente, que es muy, muy común, es que las personas que cometen suicidio, bueno, que cometen, ya dijimos que no se dice eso, sino que mueren por suicidio. La razón por la cual Eh, lo hacen es que solamente quieren morir. Y la realidad es que mueren no necesariamente porque quieren terminar con sus vidas, sino porque quieren deshacerse de las cosas malas que hay en sus vidas. Y muchas veces no encuentran qué más hacer. Ujú. Les comento que tengo una persona, una terapeuta allegada a mi persona, que ella comentaba que ella sustituía la palabra suicidio por sufricidio. Y comentaba, porque era como ella decía, no me gusta decirle suicidio, me gusta decirle sufricidio, porque es el momento donde la persona ya no encuentra cómo más poder trabajar con el sufrimiento que lleva Ujú, o sea, me fue un cambio de paradigma cuando ella me conversaba sobre ese tema. Una maestra muy querida, ujú. una maestra de mi maestría, una psicóloga, un mention para la señora Vanessa Espaillat, y ella, la verdad que esa terminología me llamó mucho la atención. Y ella decía, los pacientes que tienden a hacer el suicidio es porque no encuentran cómo parar con el sufrimiento. Y por eso comentaba ella Claro. que sería sería como hasta una nueva terminología, sería ideal ponerle un sufricidio en vez de suicidio. Sí, no. Claro, claro. Para no confundir, Ujú, ¿no? O sea, esa es la apreciación de tu mentora, ujú, para dejarlo Ujú, claro. Que entiendo que que ella planteaba es que eso es lo que viene previo al suicidio. O sea, ese sufrimiento que ujú. esa persona tiene es lo que viene previo. Pero claro. definitivamente, vamos a decir que la cosa hay que llamarla por su nombre, Claro, sí, sí. Lo que digamos pasa es que así. ella se refería al concepto de que en vez de la palabra suicidio, tú lo cometes contra ti mismo, lo que quieres es como parar las cosas que te hacen sufrir. Porque al final por eso las personas terminan haciendo el acto del suicidio y muriendo por suicidio, porque quieren terminar con todas las cosas que lo hacen sufrir. No, no, Claro, claro. claro, estamos No, yo en eso, sí. entiendo un poco la perspectiva en el sentido de tratar de llevar el término, una palabra que a la gente le tiene miedo mencionarla, a la gente le tiene miedo de entrar en conversaciones de ese tipo, de ponerla ya a un nivel más cercano, porque quizás sufrimiento, aunque también es difícil de hablar, es más fácil llamarlo de esa manera, pero realmente es un proceso de pensamiento en donde los pensamientos están distorsionados por diferentes factores. O sea, no podemos decir que un factor en específico, pero son múltiples factores que torsionan esos pensamientos, o biológicos, psicológicos, culturales y definitivamente muchas razones situacionales que son del momento y que ese sufrimiento, como tú decías, Verónica, que es insoportable y que no se le ve salida, y la salida que se ve es esa, pero hasta cierto punto un poco impulsivo, porque hay personas, inclusive hay estudios de personas que han atentado contra su vida y dicen que en el momento ni siquiera sabían o tenían realmente como una razón en específico. Muchas veces, bueno, antes de empezar a hablar, estábamos hablando de las notas que muchas personas dejan. Sí, es cierto, muchas personas dejan notas de despedida e inclusive la preparan a veces con mucha anticipación y a veces que si uno tiene la oportunidad de verla antes de que la persona cometa el acto de suicidio, pues es ¿cómo te digo? Una entrada de emergencia para entrar y ayudar a esa persona y darle la atención que necesita.
pero no necesariamente muchos actos suceden en el momento, o sea que la persona ayer estaba bien, pero entró en ese momento de crisis y lamentablemente terminó su vida de esa manera. Así es. Fíjate que siguiendo con la línea de lo que de lo que estábamos hablando con relación a los mitos o estigmas del suicidio, hay uno que a mí me llama muchísimo la atención, precisamente porque hay quienes dicen que las personas que intentan suicidarse solo quieren llamar la atención o solo quieren atención. Y eso está muy lejos, vamos a decirlo así, de lo que es la realidad, porque un intento de suicidio muestra que alguien necesita ayuda. Usualmente esas personas no saben cómo detener su dolor, pero realmente tienen un sentimiento real, como bien ustedes planteaban anteriormente, de sufrimiento, que definitivamente no tienen los mecanismos de defensa necesarios para saberlos manejar. Y yo a veces de verdad me he encontrado con personas que esa es lamentablemente la apreciación que tienen con relación a esto, cuando una persona intenta hacer ese primer intento, digámoslo así. Claro. Que simplemente llamar la atención y minimizar el problema, cuando Ujú. realmente no. O sea, hay un trasfondo ahí que hay que definitivamente indagar, eh, ayudar, y bueno, un trabajo grandísimo, digámoslo así, de terapia que hacer en ese sentido. Ujú, ujú. Y básicamente en cuanto a atención, sería llamar la atención porque necesito ayuda. O sea, que en esa parte cuando una vez identificamos a alguien que ya sea lo exprese, a veces son mensajes sutiles, a veces son mensajes más directos que la persona puede dar, o sea, puede decir, por ejemplo, yo lo que me quiero es morir, yo no quiero estar más en esta vida, yo no le veo sentido a esta vida, o puede quizá en una forma sutil decir, ¿cómo serían las cosas sin mí? ¿Cuáles cosas tú vas a hacer en el futuro y qué pasaría si yo no como insinuaciones que no llegan directamente a eso, pero si la persona, y esto es, espero que sea un mensaje directo para la audiencia, si usted conoce a alguien o tiene la sospecha de alguien que tiene ideas suicidas o le ha comentado eso, de buscar ayuda, de escucharlo, de que esa persona Ujú. sepa de que es querida, de esa persona sepa de que hay alguien que está ahí, de que si no está presente, va a ser, le va a hacer muchísima falta y obviamente todo el aporte y contribución que da esa persona como ente, como en esta vida. Claro. Y uno, si uno no tiene la herramienta necesaria para ayudar a esa persona, o sea, ayudarla a que busque ayuda, pero no Exactamente. minimizarlo, o sea, y no dejarlo como, Ujú, bueno, déjame dejar pasar esto, o yo converso con ujú, esa persona y ya se le pasará, porque claro. tendemos precisamente yo hasta lo diría que por un asunto cultural o hasta generacional en algunas edades y culturas, el mito de la terapia todavía existe. Entonces se tiende Ujú, a no querer ir a terapia. Entonces yo creo como ujú, que esa es la gran ayuda que se pudiera hacer con esa persona que comenta sobre esa circunstancia. O sea, si se ve en esa claro, claro. situación determinada, Sí. buscarle ayuda y acompañarlo a esa persona en ese proceso. En ese punto también, en base a lo que ustedes comentan, algo muy importante cuando la persona está pasando por esas crisis es hacerles saber que no están solos ni solas, que hay grupos de apoyo que han pasado por lo mismo y que esos grupos de apoyo pueden serles de mucha utilidad. Generalmente cuando las personas están en ese tipo de situaciones, entienden que es la única persona que se siente así, que más nadie ha pasado por eso, que es la única persona que está sufriendo. Cuando uno le hace ver en acompañamiento, hay más personas que pasan por lo mismo, no estás solo, vamos a buscar un grupo de apoyo que te ayude. Eso también es muy útil. En cualquier tipo de, vamos a decir, de edad, a los jóvenes, adultos, mayores, funciona mucho porque la persona se siente, tiene una red de apoyo muy importante donde sabe que no es la única persona que ha tenido pensamientos suicidas, no es la única persona que no puede parar de sufrir y que no sabe cómo detener el sufrimiento, o sea, no está solo. Y eso es algo también muy importante Claro que sí. para tomar en cuenta. Claro que sí. Y
si usted es la persona que tiene el pensamiento suicida y habla con alguien, se lo comenta y esa persona lo minimiza o le ignora o le dice que es para buscar atención o de una manera u otra hasta cierto punto lo insulta, ah, siga tratando, coméntelo con otra persona o coméntelo con un profesional que sí lo vaya a escuchar. Así es. Mira, ahorita Andel, tú comentabas algo que tenía que ver con la parte del sistema nervioso y todo eso. Te me fuiste un poco por la parte técnica. Sí, pero Eh, pero muy bien, porque tú eres la experta aquí en este tema. Pero otra de las creencias que se tiene con relación al suicidio es que solo las personas con una enfermedad mental piensan en el suicidio. Y eso también es totalmente erróneo, el tener esa apreciación. Porque las personas que piensan en suicidio es porque no saben qué hacer. Y ya lo hemos venido diciendo, son personas que tienen o sea, un sufrimiento, no tienen los mecanismos de defensa necesarios para enfrentarlo, están pasando por muchísimas situaciones y definitivamente no necesariamente está atado a una enfermedad mental. Yo creo que ese mito yo le añadiría algo más y es que lo he visto mucho, mucho en comentarios y en círculos así, que la gente dice que el que fallece por suicidio, creo que lo dije bien, ¿no? yes, yes, Eh, yes. Ujú. aprendiendo. El que fallece por suicidio es porque no busca de Dios. Yo creo que yo añadiría ese Ay, mito a la sí, lista, sí, sí, porque sí, sí, sí. wow, no hay una cosa que a mí me choque más Ujú, que o así es. escuchar personas diciendo eso, que hay que Claro. buscar de Dios, que los que no buscan de Dios o sea, fallecen de esa manera, etcétera, etcétera. Señores, eso es Ujú, un ujú, mito. O sea, tenemos que dejar esa idea claro. de que simplemente porque tú estás en una situación determinada y no sabes cómo manejarlo y falleces de esa manera, es porque no buscaste de Dios. O sea, otro mito más que agregar a la lista, desde mi punto de vista. Nada, nada, nada. Sí, no, nada que ver. Y mira, a ese yo le agregaría también, a ese mito, es el hecho de que el acto de suicidio o el fallecer por suicidio no tiene edad, no tiene, bueno, hay ciertas limitaciones obviamente en cuanto a edad. Un niño de 2 años no lo va a hacer, obviamente, pero cada vez más estamos viendo niños más jóvenes Ujú, teniendo ujú. ideas suicidas y conductas suicidas, pero también no tiene estatus social, no tiene que ver también con el nivel de educación. Sí es verdad que muchas veces está el contexto de quizás la persona tenga una condición de salud mental persistente, pero como tú dijiste, Rebeca, no necesariamente. Entonces, Ujú, todos esos mitos realmente que tenemos alrededor del suicidio, tenemos que empezar a eliminarlos para estar más atentos, porque si lo vemos como una enfermedad, si lo vemos como una enfermedad cerebral a nivel de los neurotransmisores. Realmente, ujú. cuando la persona entra en tratamiento, las estadísticas dicen que el 90% de los casos que pueden llegar a cometer suicidio son prevenidos. Entonces, Ujú, en el ujú, caso de prevención de suicidios, sí existen buenos tratamientos, sí existen buenas intervenciones, inclusive a nivel de comunidad, a nivel de población total, o sea, esto es una parte de educación a nivel de población, por ejemplo, inclusive en las escuelas. Las escuelas hay intervenciones específicas a nivel escolar que son buenísimas. Entonces, muchas veces tenemos las herramientas y no son implementadas. Entonces, esperamos a tener casos hasta cierto punto alarmantes, a que la crisis y que realmente post pandemia la crisis va a seguir incrementando. Entonces, debemos realmente de poner una alerta entre nosotros antes de que otros casos sigan pasando. Tenemos que tomar acción. No es que seguir leyendo noticias ni demás, es tomar acción. Y cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros tenemos personas alrededor de nosotros. Verónica decía al principio, de cada 9 personas que están alrededor de nosotros, aunque sea una, por lo menos una, ya ha pensado o ha tenido ideas suicidas. Acción, prevención. Y sabes que además, Andel, en esa organización y prevención, importante tomar en cuenta que se dice también de manera urbana que las personas que han intentado
cometer un intento de suicidio, no van a volver a Ujú. hacerlo. Y la realidad es todo lo contrario. O sea, la mayoría de las personas que mueren por suicidio han intentado suicidarse en el pasado otras ocasiones, no una ni dos, hasta que lo logran. Entonces, es muy importante prestar atención particularmente a ese tipo de personas que ya tuvieron un intento y el intento fue fallido. ¿Qué significa que fue fallido? Que el método no le funcionó. O sea, una cosa es que, yo tenía ganas de suicidar. No, eso no es un intento fallido. Una cosa es cuando la gente habla que, yo quise en algún momento, quizás, no. Intento fallido es que se buscó la metodología, la forma y no se logró. Entonces es prestar seria atención con esto porque es un gran mito urbano de que, no, ya la gente aprende. Si lo hizo una vez, la gente aprende, se dio cuenta, estuvo al borde de la muerte y no lo vuelve a hacer. Todo lo contrario. Wow, ¿sí te imaginas? Que ya de eso aprende como si fuera una lección y demás, o sea, de nuevo, o sea, es Ujú. algo que está fuera del control de la persona en ese sentido, por lo Exacto. menos en la parte clínica generalmente, bueno, todos mis estudiantes saben que ese es uno de los factores principales de riesgo, que hay que tener tomarlo muy en serio. Así es. Y Sí, fíjate así que es. algo que me llamó mucho la atención también es el hecho de quiénes son esas personas que están en mayor riesgo de cometer un suicidio. Y dentro de las cosas que estuve leyendo fue estas personas que están teniendo esos momentos graves de crisis. También están aquellas personas que están bajo una vida muy estresante, personas con problemas económicos, personas que están Ujú, padeciendo enfermedades crónicas o que están pasando por una situación de un rompimiento de pareja. Yo creo que a ujú, esas causas o a esos riesgos, vamos a decirlo así, hay que prestarle mucho atención. Yo soy de la que digo, óyeme, hay un problema de pareja, busque ayuda. Problema económico, busque ayuda. Hay una enfermedad, toda enfermedad desde mi punto de vista debe ser acompañada de una ayuda psicológica. O sea, todas esas situaciones, porque son circunstancias que te sacan, digámoslo así, de tu zona de confort, te están sacando de tu estilo de vida. El que te diagnostiquen con una enfermedad, eso te saca totalmente de lo que claro. tú tienes como expectativa, ¿tú entiendes? O de los Ujú, planes que tú ujú, tienes, un problema económico, o sea, ¿qué decir? Todo eso ujú. pone en riesgo a las personas a que, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Claro, y mire, y a modo personal, también un poco para quitar un poco ese estigma, porque muchas veces piensan, bueno, Sí. tú trabajas en el área de salud mental, bueno, entonces tú tienes todas las herramientas, tú las aplicas a tu vida, pero en un momento que yo tuve de crisis, yo tuve pensamientos realmente suicidas. Busqué ayuda en ese momento y honestamente la ayuda que busqué en ese momento fueron todo el apoyo de mi familia y de mis amigas, de ustedes y demás. O sea, no necesité la parte o no llegué a buscar la parte profesional, Ujú. pero, pero sí, o sea, lo admito. O sea, en un momento dado de crisis como tal, yo tuve esos pensamientos. Y realmente Claro. me sirvió mucho el tener el apoyo y el saber de que también muchas personas me quieren. Gracias, gracias. Sí. Y fíjate, qué bella. Te queremos, Andel, te queremos. Fíjate que Vale, vale, ahora es también obligado. cuentas con mi apoyo, aquí estoy. Otro de los factores de riesgo de suicidio, fíjense que está el tema de los refugiados y los inmigrantes, personas de la comunidad LGTBQA+, personas que están privadas de libertad. Y bueno, yo creo que como que a todas esas poblaciones, aunque no nos guste, ¿verdad? Porque yo sé que va a haber personas que tal vez digan que bueno, muchos mitos y digamos tal vez tabú alrededor de esas minorías, pero sí definitivamente hay que prestarle mucha atención. Son personas que obviamente, minorías al fin, experimentan ciertas situaciones en las que se ven riesgos del suicidio. Pero definitivamente el factor
factor de riesgo mayor que hay es un atentado previo de suicidio. O sea, ese es el que hay que prestarle mucho mayor atención. Eso es como digamos que el red flag de los factores de riesgo. Totalmente, totalmente. Y yo diría a eso, o sea, hay muchas cosas también que quizá podríamos agregarle en cuanto a riesgo también o señales, pero está la parte de si se intentó por lo menos tener conocimiento de qué tipo, qué plan se hizo, qué tipo de intento de suicidio se hizo, porque entonces en base a eso podemos entonces hacer una planificación de prevención. Vamos a suponer, por ejemplo, si la persona en algún momento, en ese intento fallido, utilizó un arma de fuego, entonces se trata de eliminar el acceso, por ejemplo, a las armas de fuego, que es Exacto. una de las herramientas más letales, lamentablemente, que se utilizan, principalmente los hombres. Así mismo. Mira, hace un momento tú mencionabas lo de el ámbito educativo, que es donde trabajamos Vero y yo. Y yo no quiero dejar de puntualizar esta estadística que es, digamos, muy llamativo el número, porque dice que la cuarta causa de muerte está entre personas de 15 a 19 años. Esa es la cuarta causa de muerte. Esa es una estadística un poco sorprendente, porque estamos hablando, imagínate tú, jóvenes, adolescentes, están en una edad, yo digamos, chulísimo, porque si yo me voy a mis años en esa etapa era maravilloso. ¿Qué está pasando? La verdad no sé, pero de nuevo, un llamado de auxilio, un llamado de atención, sobre todo a esas poblaciones de esas edades, a poblaciones vulnerables. Creo que es muy importante mantener esas estadísticas, esos nombres, digamos, esos números, perdón, en cuenta, porque, cónchale, son personas que necesitan de nuestra atención. Claro, Yo claro. que trabajo con esa población, básicamente, porque esa es la población mía y ronda en esa edad, yo a veces, o sea, siempre pregunto, ¿cómo te digo? Uno siempre se enfoca en su asignatura, ¿verdad? Pero yo a veces incluso veo mis estudiantes en los pasillos, les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece hoy? ¿Qué bueno hay? O sea, Ujú, ujú. como preguntas tal vez que pueden sonar muy simples, pero en esa edad que es muy vulnerable, eso significa a veces el mundo para esa gente. O sea que yo Claro, claro, y demuestra atención, demuestra que tú tienes interés en saber realmente cómo ellos están más allá de tu asignatura, de que no es Ujú, solamente, o sea, esa transacción de yo soy tu profesora de lenguaje o de matemática, lo que sea, y ujú. solamente dentro de ese vínculo tú eres importante, un ente en mi vida, cuando al contrario, o sea, y principalmente esas relaciones de profesores y estudiantes en donde, si Ujú, nos damos cuenta, pasan la mayor parte del día dentro del contexto escolar. exactamente. Y mira, a mí me pasa mucho que los comentarios, tú sabes, los estudiantes como dicen la cosa, dicen, yo soy malísima en esto, yo soy fatal Ujú, aquí, yo no puedo hacer esto, yo qué sé yo qué. Y yo le tengo el ambiente del aula decorado con frases positivas, o sea, piensa ujú, positivo, ten una gran actitud, tú sí puedes, o sea, como reforzando ese tipo de cosas, como que cuando ellos entren en ese espacio, como yo les digo, ustedes están en un espacio seguro, un safe ujú, ujú, place. ujú. Eh, este es el espacio de ustedes cometer errores, de ustedes equivocarse, levantarse, y no importa, no pasa nada, porque a veces queremos como este nivel de perfección, y no hay Ujú. una presión, señores, hay una presión académica grande. Sí, sí, Ujú, sí. Y ujú. se ha demostrado también, que a pesar de que no tengo las estadísticas, pero uno lee las noticias, que a veces en esa edad se comete el suicidio por eso, porque fueron Ujú. rechazados en una escuela, en una universidad, en una carrera, porque sacaron malas notas y no quieren decirse a los papás. O sea, señores, hay que prestar atención a todo eso. Yo a veces digo, olvídense de eso, que ustedes están aquí para aprender. Y si te caíste, tú te levantas, yo estoy aquí para ayudarte. Ese es mi lema. Exactamente, Porque yo digo, exactamente. Exacto. que por mi materia no sea una cosa que le cause Ujú. estrés, ni mucho menos.
hay que No, prestar atención claro. a esa población. No, claro, 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 claro. En mi caso, de hecho, hablando de yo estoy todavía organizando mi oficina y tengo una frase en la pared que dice, see the good, básicamente ve lo bueno. Y yo, o sea, lo hice en Ujú, parte a eso, porque, o sea, el trabajo o en el día a día siempre hay cosas estresantes, siempre hay situaciones difíciles y pueden ser tan simples como, Dios mío, llegué tarde, o sea, se me complicó, o lo que sea, una noticia que te ujú, dieron mal, o sea, cuando entran en mi oficina yo no sé qué ha pasado antes de ellos llegar ahí, o qué le ha costado, qué ujú. sacrificio han hecho. Entonces, como, see the good, like, start, let's create, vamos a crear un ambiente realmente que sea propicio Ujú, y abierto para que las personas también puedan fluir, pero también que puedan desarrollar todo su potencial, con todos los claro, altos y bajos que ese potencial, tú sabes, conlleva realmente seguir elevándolo. claro. No, Pero me mira, encanta algo que eso, no, verlo bello. Qué lindo. sí, 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 sí. Mira, que no quiero dejar, como dices tú, no quiero dejar terminar este episodio sin que la audiencia sepa este dato. Esta es una palabra, una frase de Rebeca. Ujú, Este dato muy importante y es si estás en una situación difícil de crisis y tienes pensamientos negativos acerca de tu vida, evita el uso de drogas, evita el alcohol. O sea, no lamentablemente, el resultado principalmente del alcohol y de otras drogas es que realmente son conductos o conducivos a mayor depresión. Si usted ya sí, está depresivo, y toma alcohol creyendo de que, o sea, al inicio te da un poquito te mejora quizás un poco, te pone, como dice la gente, está el estado de happy, más contento, pero Ujú. entra en Luego te, exacto, entra en un precipicio depresivo bastante fuerte y más para una persona que ya tiene pensamientos suicidas y demás, o sea, que puede exacto. escalar la situación muchísimo más, o sea, que de verdad, aunque parezca una buena idea porque tú no quieres pensar en la situación de crisis porque realmente es muy difícil y usar drogas quizás ha sido un mecanismo o el alcohol ha sido un mecanismo para bregar con muchas situaciones difíciles, ese es el momento en el que no lo debe de utilizar. sí, bueno, así es, Andel. La verdad que está demostrado científicamente que viene después de un subión que provocan las drogas, el alcohol, el tabaco. Hay una gran baja a nivel en el organismo y entonces empiezan a aflorar todos esos pensamientos emocionales de tristeza, de rabia, de ira, de desesperación. Por eso es tan importante tu comentario. Queríamos comentar un poquito sobre las líneas de ayuda que tenemos, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Yo que estoy en Dominicana les voy a comentar. Tenemos una línea de ayuda que es el Sistema Nacional de Emergencia, el 911. Está disponible a las 24 horas del día. De igual manera, el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud con el teléfono 809-544-4223 en horario laboral. También hay varias fundaciones y hay una línea de ayuda para psicología y psiquiatría del gobierno que es asterisco 462, entre otras instituciones que promocionan y proponen algunos tipos de vida y estilos de vida saludable, donde promueven una buena salud mental. ¿Ustedes tienen los números de Estados Unidos? Excelente, excelente. No, en Estados Unidos ahora hay una nueva línea que es excelente y no sé por qué no se había hecho antes, pero agradezco muchísimo que ya esté disponible porque hace todo mucho más fácil y el número es bien fácil también. Es el 988. Eso es 3 números solamente que tienes que marcar e inmediatamente vas a tener la habilidad de hablar con personas y como es a nivel nacional, no está limitado solamente a personas que hablen inglés, sino que puede ser cualquier tipo de lengua, o sea, español, francés,
portugués, tienen disponible. Vamos a poner una página en el episodio cuando lo posteemos, donde hay varios enlaces en diferentes países, en Estados Unidos, Australia, Bélgica, Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, etcétera, muchos países más. Ahí ustedes van a poder encontrar diferentes teléfonos y websites donde contactar en caso de requerir ayuda o de querer referir a alguna persona para prevención del suicidio. Sí, es importante. Gracias, chicas, por esas informaciones que son bastante valiosas. Y como dije al inicio del episodio, estamos en el Mes Nacional de la Concientización sobre el Suicidio. Y es importante resaltar que estas informaciones que estamos compartiendo con ustedes no solamente son para ustedes, sino también para alguien que ustedes conozcan que estén pasando por una situación de riesgo. Recuerden que la información se comparte. Ustedes pueden tal vez escuchar este episodio y decir, bueno, yo no estoy en los factores de riesgos, yo no estoy, digamos, en lo que se decía al inicio, como la probabilidad del suicidio y todo eso, pero no importa. Si hay alguien que tú conozcas o incluso si has escuchado por una tercera persona sobre alguien, comparte la información porque es valiosísimo. Queremos crear conciencia y este espacio lo hemos utilizado precisamente para eso, para que cualquier persona que esté en necesidad de hablar con alguien lo haga. Excelente, excelente. Y lo mismo también a aquellas personas que lamentablemente quizá algún familiar o alguien bien muy conocido o cercano que haya fallecido por suicidio, también es importante que busquen ayuda, que tengan ese apoyo y que reciban ese apoyo. Y queremos terminar con uno de los mitos que también lamentablemente hace mucho daño, porque contribuye mucho al estigma y al silencio con respecto al suicidio. Y es que el hablar de suicidio hará que la gente piense en morir por suicidio. ¿Qué ustedes creen de eso, chicas? Jamás. Totalmente Fíjate Por que eso lo absurdo. estamos hablando, ¿verdad? Por eso lo estamos hablando aquí, Exactamente. y fíjate con que el punto mes, y coma. el mes se llama concientización, es crear conciencia de que usted puede identificar esos factores de riesgo, de que usted pueda buscar ayuda. Es concientizar, señores. Jamás hablar de eso va a llevar a que alguien lo haga, jamás, claro que no. Es más, yo creo todo lo contrario. Tú sabes que el hecho de que nosotros podamos plantear ese tema y de que el tema llegue a nuestra audiencia y como decía Rebeca, aunque no te toque personalmente a ti como oyente, tú tengas el primo, el tío, el vecino, la hija de la vecina, la hija del compañero del trabajo, o sea, cualquier persona que tú sepas que existe siempre en todos los círculos que uno se mueve, siempre hay alguien de alguien de alguien que uno conoce. Ujú. Ese mensaje les puede llegar. Y es tan importante ver que sí, que es un tema que hay que hablarlo, que hay que tocarlo, porque el hecho de poder conversarlo de manera abierta con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus médicos de cabecera, pueden ayudar a que sea un momento muy importante para la prevención y un proceso de iniciación a la sanación de ese tema. Claro, claro. Y el saber de que no estamos solos. O sea, yo compartí mi experiencia. Así hay muchísimas personas que han tenido situaciones similares y realmente en base también a las estadísticas y todos los casos que conocemos, lamentablemente que se siguen acumulando, realmente hay muchas personas que están padeciendo este sufrimiento. Muchas Sí. personas que necesitan ayuda y la ayuda está. Solo hay que buscarla y también ofrecerla y darla. Ujú, Así es. exactamente. Ya, yo no sé si, obviamente, el que está pasando por eso tiene una situación mucho más grande que esa, y a veces tú dices, bueno, un mensajito no es suficiente, pero da la casualidad que estando en el mes de esto, de concientización del suicidio, yo recibí un mensaje, que lo voy a traducir porque me llegó en inglés, que dice, toma un respiro, es solo un mal día, no una mala vida. Y a mí me Ujú. encantó tanto, pues yo dije, Ujú, ujú. wow, eso es verdad. Tú tienes tus malos días, malos momentos, como decíamos ahorita, toda esa crisis y todo eso. Que señores, tal vez muchas de esas cosas, como también Andel puntualizaba al inicio, se pueden prevenir. Se pueden Sí, prevenir. sí.
Yo quisiera cerrar, chicas, con una frase que encontré de Albert Camus que dice que el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Yo le agregaría a eso, que es el acto de amor más importante que podemos hacer cada día, que es vivir. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.